Estamos en el ingreso de Éfeso y los invito a que caminen conmigo un recorrido rápido por esta ciudad, especialmente pasando por la puerta principal y hasta llegar al teatro, donde San Pablo se despidió de su comunidad. Estamos entrando en una de las ciudades más importantes del Asia Menor y de las mejor conservadas en cuanto a que sus ruinas se han restaurado y además se han conservado mucho mejor que otras más. Creo que visitar Éfeso es uno de los lugares más comunes que tienen particularmente los que llegan en crucero, ya que es una ciudad que se encuentra junto al mar Egeo. El grupo se acerca a un lugar para que le expliquen la información fundamental, pero yo me voy a ir acercando para hacer este recorrido más rápido. A la entrada podemos ver parte de arcos que formaban acueductos y también especialmente bodegas. Vamos a entrar por esta parte, pero vamos a salir por otra. Por lo tanto, vamos a seguir un camino recto, por decirlo así, para que les muestre los elementos más importantes de la ciudad. Primero, Éfeso. El nombre viene de la mitología, ya que se menciona que una amazona, precisamente de este nombre, fue la que fundó la ciudad. Sin embargo, existen otras fuentes, otras versiones, que nos hablan de, más bien, uno de los griegos que vino hasta estos lugares y eligió precisamente este lugar por un acontecimiento especial. Él, que era el menor de varios hermanos y no tenía posibilidad de gobernar en una ciudad donde estaban sus hermanos, fue a Delos a hacer un oráculo, a pedir un oráculo que le dijera qué es lo que tenía que hacer, y en el oráculo le dijeron que donde viera un pescado y donde viera un jabalí, ahí tendría que fundar la ciudad. De esta manera se embarcó por el mar Egeo, y justamente cuando iban llegando a este lugar ya con mucha hambre, se detuvieron y comieron pescado. Y mientras estaban comiendo pescado, todavía tenían hambre y apareció un jabalí, por lo que él entendió que este lugar era el indicado para que fundara la ciudad. Ahí encontramos nosotros otra fuente de lo que significaría la fundación de la ciudad. Lo primero que vamos a ver ahí es el Bouleterion, que era un lugar de asambleas, no era un teatro como alguien podía pensar, ¿no? Era un lugar de reunión, como nuestras asambleas o, digamos, edificios donde se reúnen los senadores, los diputados para discutir ciertos elementos que necesita la comunidad, quejas, presentar propuestas. Y aquí encontramos, es cierto, tiene la forma de un teatro, pero para hacer teatro era muy pequeño. En cambio, para utilizarse para este tipo de reuniones era perfecto. Como ven, hay muchísima gente, hay muchísimos grupos que llegan a este lugar y continuamos nosotros con nuestro recorrido. Allá vemos una de las entradas al Bouleterion, pero continuamos nosotros nuestro recorrido por la avenida principal. Pueden ver aquí restos de columnas de orden dórico. Las reconocemos precisamente por este tipo de estrías. Y continuamos nuestro recorrido hacia el final, porque las cosas se van poniendo más interesantes cuando caminamos hacia el final. Bien, se funda de acuerdo a lo que les he mencionado esta ciudad, y con el paso del tiempo va convirtiéndose en ciudad de los romanos, que es el tiempo que nos interesa a nosotros. Si bien es cierto que en este lugar pudieron haber pasado griegos, persas, seleucidas,
A nosotros lo que nos interesa es particularmente la presencia de los romanos, porque es en esa etapa cuando San Pablo se hace presente en este lugar. Él llegaría hacia el año 54 y permanece aquí en Éfeso hasta el año 57, donde incluso va a estar preso. Pero de esto les contaré un poquito más adelante. Así que San Pablo llega a este lugar y camina precisamente por estas calles, que es la calle de los curetes o curetas. Aquí nosotros encontramos una información donde en este lugar concretamente se encontró la imagen de la diosa Artemisa, que se representa con muchos pechos. Aunque algunos especialistas dicen que no eran pechos propiamente como signo de fecundidad o fertilidad, porque esta diosa era virgen, no era una diosa madre, y por lo tanto, si no era diosa madre, no tenía razón el por qué tuviera pechos para amamantar, sino más bien se trataba de ciertas vejigas que le ponían los que le rendían culto. Precisamente en esta zona donde estamos es donde se encontró esta escultura, que actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico de Estambul. Como pueden ver, la calle tiene una pendiente y el nombre es muy interesante. Curetes o curetas le llaman algunos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa este nombre tan particular? Bueno, se menciona en la mitología que Artemisa, a quien estaba dedicado este lugar y tenía un templo excepcional, una de las maravillas del mundo antiguo, nació después de que el dios Zeus hubiera tenido unas relaciones con Leto, una mujer que no era su esposa, y por lo tanto Hera, cuando se entera de esto, intenta que no pueda dar a luz. Afortunadamente, alguien dentro de la mitología lleva a Leto a una isla, la isla de Delos, para que ella pueda dar ahí a luz, y en ese lugar da a luz a dos gemelos, a Artemisa y a Apolo, que es el dios de la belleza, especialmente en el mundo griego. Aquí un acercamiento a algunas esculturas, altos relieves. Que es importante mencionar porque en otras ciudades que se pueden visitar en Asia Menor casi existe únicamente arquitectura, pero no existe casi nada de escultura como podemos ver aquí. En cambio aquí encontramos piedras con altos relieves, con decoraciones, e incluso algunos templos, lo poquito que queda de ellos en este lugar. Pero sigo caminando mientras les muestro una figura de la Victoria, la Nike en griego, aunque algunos dicen actualmente Nike, como los tenis. Aquí está la Victoria, una diosa alada con pechos, por lo tanto es mujer, que corona a los vencedores con la corona de olivo o de laurel. Continuamos caminando por esta calle de las curetas o curetes, y bueno, precisamente para que no se enterara Hera, la esposa de Zeus, que Leto estaba dando a luz, hicieron mucho ruido, y gracias a ello Hera no se enteró del nacimiento de estos pequeñitos gemelos, y por lo tanto, en agradecimiento, la gente de este lugar, que consagró la ciudad a Artemisa, decidió también dedicarle esta calle a las curetas, curetes. Nos decía una ginecóloga, curiosamente, que este nombre, cureta o curete, es el nombre de una cuchara que utilizan los ginecólogos cuando una mujer va a dar a luz, para limpiar perfectamente todo lo que significa el área de trabajo, vamos a decirlo así. Algunas piedras con inscripciones en griego. Vamos a ver también algunas con inscripciones en latín, pero aquí estamos llegando especialmente a una zona
donde se divide esta avenida principal, porque justamente en estos pilares que vemos aquí se encuentran unas figuras que se las muestro ahora, por lo que mucha gente se detiene aquí a tomarse la fotografía. Aquí están las imágenes que valen la pena observarse. Un trabajo muy bello, tanto en el rostro como en el cabello. Y podemos encontrar también algunas figuras de un león. Tal parecería la figura de Hércules, ya que a Hércules se le representa casi siempre con el león de Nemea por haberlo vencido en aquellas famosas tareas que se le impusieron después de haber asesinado a su esposa y a sus hijos en un periodo de locura. Bueno, pero esa es otra historia. Vean, aquí encontramos también otra escultura magníficamente realizada, lo que hace que la ciudad, como les mencionaba, tenga una riqueza muchísimo más arqueológica que otros sitios. También los materiales que encontramos en esta zona son muy interesantes. Me acerco, por ejemplo, para que vean este tipo de mármol verde. No solamente encontramos mármoles blancos. Sabemos que en la zona de Anatolia, es decir, en esta parte de Turquía, hay muchas canteras de mármol y por lo tanto era muy fácil conseguir el material para los templos, particularmente como el de Afrodita, que era en color verde, y se podían hacer también columnas monolíticas, es decir, de una sola pieza, a diferencia de estas que estaban formadas por tambores. Una columna se formaba por distintos tambores y también se podían encontrar columnas de una sola pieza, que eran evidentemente mucho más difíciles de trabajar, pero que embellecían maravillosamente los templos. Vean cuánta gente hay al fondo de esta avenida. Hago un acercamiento. Bien, pues seguimos avanzando por esta avenida, en donde nos teníamos que imaginar a San Pablo, que llegó a este lugar en el año 54 y estuvo aquí hasta el año 57, predicando, conviviendo con la población durante 3 años. Encontramos aquí otro elemento interesante, que es un templo. Restaurado evidentemente con algunas piedras nuevas para indicar más o menos la altura que tenía, la parte lateral. Y por supuesto muchos de estos templos estaban dedicados no solo a los dioses, sino también a los emperadores, como por ejemplo el emperador Adriano. Seguimos avanzando en medio de la gente. Ese templo que acabamos de pasar estaba dedicado al emperador Trajano. Seguimos avanzando. Por su parte, San Juan llegaría a este lugar hacia el año 62, acompañado por supuesto de la Virgen María. Aquí hay una subida a otros espacios de la ciudad, que iba evidentemente creciendo a los lados de esta avenida principal, pero nosotros nos centramos únicamente en la avenida principal hasta llegar a la biblioteca de Celso, que es la que precisamente podemos ver al final de esta calle. Aquí vamos a ver un templo, si no me equivoco, dedicado a el emperador Adriano. Vamos a ver si es cierto, que no me equivoco, porque no siempre tengo una buena memoria. Un templo muy hermoso que tiene a la medusa en la parte del centro. Miren, voy a hacer un acercamiento para que vean a la medusa.
Pues ya te lo dejaron, ahorita lo van a reclamar. Pero no solamente tiene un elemento de la medusa, sino también tiene que ver con la mitología de la fundación de este templo. En la parte del friso veríamos al fundador, de acuerdo a una parte de la mitología del lugar, sería Andróclo. Ahí estarían las historias de Andróclo con el jabalí y elementos que les comentaba hace un momento. Son restos sumamente interesantes e importantes que se encuentran in situ, y continuamos nosotros adelante en nuestro recorrido por la ciudad. Esperamos que tomen fotografías. A veces alguna gente tarda mucho en tomar una fotografía, pero bueno, teniendo un poco de paciencia no hay ningún problema. Templo de Adriano, que nos habla del esplendor de Éfeso también en tiempo de este emperador, y por supuesto en agradecimiento por tantas cosas que los emperadores hacían. Este lugar que está lleno de gente es precisamente las letrinas. Una ciudad como Éfeso tenía que tener baños públicos, y en tiempo de los romanos había baños públicos en distintas ciudades. Aquí encontramos un relieve de la diosa Artemisa con los pechos y con dos perros, y en este lado se encuentran precisamente las letrinas, que son baños públicos que en aquel tiempo eran utilizados por hombres o por mujeres. Se entraba comunitariamente y la gente tenía una esponja para compartir y asearse después de entrar al baño. Tenemos un poco de paciencia para entrar. Y aquí vemos precisamente las letrinas, asientos continuos entre una y otra persona. Al fondo una especie de canal por donde circulaba el agua, y en ese canal que estaba ahí es donde se colocaba la esponja con un palo para que la gente pudiera asearse. Lavaba la esponja y lo dejaba para que otra persona pudiera utilizarlo. La gente, mientras estaba aquí en las letrinas, platicaba, conversaba de los asuntos de la población y salía tan tranquilamente, porque hay que tomar en cuenta que esta idea de los baños actuales, baños privados, es una idea totalmente, vamos a decir hasta cierto punto, nueva, ya que ni siquiera en algunos palacios franceses existían los baños. Y aquí Éfeso es una buena forma de enterarnos cómo eran estas letrinas o baños públicos. Y bueno, aprovechamos para también acercarnos a este vacatito que está comiéndose su pan. Continuamos con nuestro recorrido. Vean cuántas áreas de lugares se pueden visitar, pero también al mismo tiempo cuántos espacios lamentablemente descuidados o con falta de restauración. Salgo por el lado por donde entramos porque había un grupo muy grande, y esto me permite mostrar las letrinas sin tanta gente y salir exactamente por donde yo entré y continuar nuestro recorrido por la avenida principal. Después de haber visto las letrinas, baños públicos, vamos a continuar hacia la biblioteca de Celso, un personaje importante que construyó esta biblioteca para bien de la comunidad, para guardar evidentemente rollos, libros, seguramente muchos de ellos escritos en pergamino, ya que es muy cerca a la ciudad de Pérgamo, donde se utilizaba la piel de ternera especialmente para hacer los escritos.
también encontramos aquí algunas inscripciones en latín. Sabemos que la gente hablaba griego, pero cuando se trataba de órdenes del emperador o decretos del emperador, la gente tenía que recibirlos en latín. Por lo tanto, la gente, por lo menos para poder cumplir con las normas, tenía que entender lo que se estaba publicando. Aquí vemos que se dice lo siguiente: los emperadores Valentiniano y Valente han escrito lo siguiente, y por lo tanto se trata de órdenes, se trata de decretos que la gente tiene que conocer. Y en este caso, vean, ¿ya vieron la diferencia? Edición bilingüe. A ver, ¿no entendieron bien? Bueno, edición bilingüe para los que hablan latín. Y del otro lado, aquí encontramos la versión en griego para la gente que habitaba en este lugar de habla griega. Es decir, no había forma de zafarse, de decir, no entendí las normas, las leyes que acaban de dictar. Bien, estamos llegando a uno de los lugares que la gente utiliza más para fotografiarse, que es la biblioteca de Celso. Hay algunos sarcófagos impresionantes como este que vemos aquí. Y lo más importante que les mencionaba, la biblioteca de Celso. Esta biblioteca sirvió entonces para guardar miles de volúmenes, pero también para que Celso tuviera aquí su tumba, en el interior. Lamentablemente solamente se conserva la fachada y una parte lateral, pero aquí tendríamos que imaginarnos el interior con una gran cantidad de anaqueles de madera, una persona que recibía a quienes venían a estudiar, a llenarse de sabiduría. ¿Y cuántos de esos libros lamentablemente habrán desaparecido? Aquellos rollos no lo sabemos, pero lo importante es que algo de aquel mundo sí llegó a nosotros. Estos son los ambientes que Pablo, que la Virgen María, que Juan, que muchos cristianos vivían, caminaban todos los días. Pablo caminaba por aquí, hablaba el griego, entendía el latín también, y por eso seguramente Dios lo eligió para que también pudiera dirigirse a los paganos, a los no cristianos en su momento. Para que tengan una idea de cómo era el interior de esta hermosísima biblioteca, aquí tenemos nosotros el interior. Vean, estamos hablando de varios niveles, divididos por columnas, un ábside, algunas ventanas cegadas, quizás para que no entrara tanta luz, solamente la necesaria, y un techo bastante hermoso. ¿Qué es lo que queda de este interior? Bueno, pues un poco de restauración con ladrillos, pero en realidad casi nada. Aquí, como era costumbre en aquel tiempo, van a poner esculturas. Aquí en este caso se ve Sofía. Y se verán también otras esculturas, casi siempre de musas, que ayudaban a recordar que lo importante en aquel tiempo era también la sabiduría. Tenemos un poco de paciencia porque la gente se está tomando fotografías. Son lugares bonitos para la fotografía. Arete parece, no alcanzo a leer muy bien. Después acá encontramos otra musa que en este caso no tiene cabeza ya. Y finalmente parece que es Episteme la que se encuentra en este lugar, donde también la gente toma
algunas imágenes. Bueno, vamos a subir. Un poco contracorriente para tomar cada una de las musas un poco más cerca. Aquí está la primera del lado derecho. Y además de la escultura, vean el trabajo tan delicado del mármol. Las guirnaldas que se encuentran aquí en esta parte. Vamos a la otra escultura. También, no obstante el paso del tiempo, tiene magníficos pliegues en la vestimenta. Vamos a la siguiente, que en este caso está más dañada de la parte del frente, pero tiene todavía magníficamente bien conservada la parte del rostro. Vean la parte de el techo, la techumbre, increíble. Y vamos con la última de las esculturas que está aquí. Que también conserva afortunadamente el rostro. Estas son de las esculturas que tienen la característica técnica de la ropa mojada. ¿A qué se le llama? A esto, miren. Aunque la escultura está vestida, es decir, sobre esta pierna tiene ropa, se trata de que se vea la transparencia de la ropa o que se vea cómo cae exactamente por encima de la rodilla, como si fuera una ropa efectivamente mojada, como cuando nos mojamos y queda de esta manera la ropa. Voy a entrar ahora a lo que queda del interior de la biblioteca. Como pueden ver, pues casi nada. En aquella parte, el ábside que vimos hace un momento y algunos elementos de ladrillo. Camino un poco más, este piso no es original, simplemente es tratando de imitar cómo estaba en aquel tiempo, guardando miles de volúmenes de escritura, de sabiduría, de conocimiento, porque es increíble que gracias a la escritura, de generación en generación se pueden pasar los conocimientos. Si no hubiera escritura, la memoria es tan fácil de olvidar las cosas que no tendríamos forma de conocerlas. Bueno, ya vieron cuánta gente hay en este lugar, y eso que no es día de crucero, porque llegan muchísimos cruceros a Éfeso. Sí, claro, a eso vinimos. Y precisamente cuando baja la gente del crucero son miles y miles. Ya ven que los cruceros tienen una capacidad enorme, por lo tanto son miles los que se pueden encontrar. Aquí a un lado de la biblioteca encontramos también un patio interesante. Vuelve a aparecer ahí la figura de la medusa. Y pasamos por esta triple puerta para ver a ese gatito. No, nos llama la atención el gatito, pero no es lo más importante. Bueno, aprovecho para decirles que en Turquía los gatitos están muy bien alimentados, son gatos callejeros y les gusta mucho que los acaricien. Basta que uno les acerque la mano y agradecen que se les pueda dar un poco de alimento o una caricia. Bien. Otro elemento importantísimo, imagínense este lugar con gente, la gente por otra parte comprando, vendiendo, los marineros preguntando también dónde hay un buen albergue. Por supuesto, en los puertos no podían faltar los lupanares, los prostíbulos, y en este lugar no era la excepción poder encontrar uno de estos lugares, que además tenía una marca para los que ya conocían
el lugar, podían llegar sin ningún problema. Es que yo creo Y- que usan otra cosa en la cámara. Pero ahí había y llegar sin ningún problema. Me cuesta un poquito de trabajo ir hablando, ir explicando, ir tropezándome con alguna gente, pero yo espero que les vaya sirviendo a ustedes este caminar juntamente conmigo. Alguien puede decir, ay padre, me marea porque va muy rápido. Bueno, es que si no tendríamos que hacer un video de 3 horas y creo que sería muy difícil que lo vieran. Ya tengo otro video de Éfeso también en mi canal, por si alguien se interesa en verlo, un poco más explicado. Y bueno, vean aquí, también volvemos a encontrarnos con dos gatitos que están aquí en el frente de la biblioteca de Celso. Buena fotografía, ¿verdad? Como que los gatitos dicen, a ver, también yo quiero que me tomen imagen. Y bueno, para los amantes de los gatos, ahí está la imagen. Voy a continuar por este camino. Si se fijan, veníamos por la avenida principal. La avenida principal termina en la biblioteca de Celso. En la biblioteca de Celso se tiene que dar vuelta hacia la derecha para continuar hacia el teatro. Y aquí es precisamente donde nosotros vamos caminando. Observamos todavía restos de columnas. Imagínense, si estas son las columnas que quedan de un templo, imagínense levantarlas con la mente hasta la altura que tenían, poner el techado y entonces imaginarnos el templo completo. Bien, continúo. Al fondo se ve una grúa que permite hacer trabajos de restauración. En esta parte solamente encontramos restos de capiteles, de distintos elementos de piedras, columnas, que todavía no se han podido colocar en su lugar. Del otro lado encontramos el zócalo de este templo, vean. Esta plataforma llamada zócalo también estaba formada completamente por mármol y tendría solamente en uno de los lados las escaleras para indicar la frontalidad del templo, por donde se entraba. Seguimos caminando hasta llegar al teatro. La gente normalmente este recorrido lo hace en 1 hora, hora y media. Nosotros hasta este momento llevamos 32 minutos y espero que no se hayan cansado. Seguimos caminando y ya estamos llegando al teatro. En este lugar, San Pablo se despidió de su comunidad. Y nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que los ancianos lloraban cuando se despidió, porque bueno, todos sabemos que convivir con una persona querida es maravilloso y cuando lamentablemente, porque las circunstancias lo exigen, nos tenemos que separar, pues ni modo, lo tenemos que aceptar, aunque tengamos que sufrir un poco. Y fue el caso de Pablo. Pablo seguramente podía haberse quedado más tiempo si fuera por gusto, pero Pablo sabía que tenía que continuar su misión en otros lugares, llevar el evangelio a otros lugares. Había consolidado aquí una comunidad, mandó después cartas a los efesios para hacer que estuvieran todavía más unidos. Aquí me metí un poquito para que vean el patio, el lugar que veíamos hace un momentito desde aquellas puertas a un lado de la biblioteca de Celso. Pero doy la vuelta nuevamente para regresar a la calle principal, porque ahora sí ya estoy muy cerca del teatro. Un teatro que era para miles de personas. Los números de capacidad del teatro a veces pueden variar un poco, pero ciertamente iban de 50,000, 30,000, 50,000, incluso hasta 100,000 en algunas ocasiones, lo que indica que era algo que le gustaba mucho a la comunidad, porque nadie construiría algo para que la gente no fuera. En cambio aquí se podía construir algo
para que la gente fuera. Vamos acercándonos al teatro. Hay rampas para las carriolas, para la gente con silla de ruedas. Y de repente tenemos nosotros ante nuestra vista el teatro. Vean, comparado con el tamaño de personas que están arriba, la capacidad. Se necesita ascender un poco para ver las proporciones del lugar. Y voy a ascender precisamente un poco por estas gradas. Cada lugar del teatro estaba destinado perfectamente para la clase más poderosa, una área, otra para la gente con menos recursos. Pero había espacio para todos. Vean aquí la parte superior, allá no puedo llegar hasta arriba. Se podía por aquella parte, aquí está bardeado. ¿Por qué? Porque están las piedras muy endebles. Pero vean el tamaño del teatro. Un teatro gigantesco. Ya lo vemos un poco gris porque está atardeciendo. Es horario en que el sol se va despidiendo de estos lugares y no se ve igual la iluminación de los espacios cuando tenemos un poco más de sol. Al fondo, restos de la escenografía. Y desde aquí fue donde San Pablo se despidió de los efesios para continuar su misión después de haber estado aquí durante 3 años. Pero había olvidado decirles que para Pablo no fue nada fácil estar en este lugar porque incluso tuvo que estar en la cárcel. ¿Por qué? Bueno, mientras bajo por aquí les cuento que si en este lugar la diosa Afrodita era muy venerada, pues por supuesto que toda la gente venía a esta ciudad sagrada para comprar algunos objetos que ofrecerle, para comprar alguna esculturita de Artemisa, en fin, todo lo que tendría que ver con su culto. Y cuando San Pablo dice que la escultura de Artemisa no es un dios, que está hecha por manos humanas y por lo tanto no pueden poner su confianza en ella, claro está que los comerciantes, los que hacían esculturas de Artemisa, se enojaron, acudieron a las autoridades y le llamaron la atención a Pablo. Esta fue la razón por la que Pablo tuvo que ser encarcelado y enfrentarse también a algunas personas contrarias a el pensamiento cristiano. Vamos a bajar por aquí con mucho cuidado para no tropezarnos. Una vista del teatro ahora desde la parte de abajo, la parte donde desarrollaban su trabajo los músicos, la escenografía, y giramos para ver el teatro. Pues dejamos ahora el teatro para irnos a nuestro último punto, del que lamentablemente casi no existe nada. Y es un punto muy importante para la Iglesia y para la fe católica. ¿Por qué? Porque en este lugar se llevó a cabo el concilio de Éfeso, que declaró que la Virgen María es Theotokos. Alguien dirá, ¿qué es eso? Bueno, en griego significa
que María no solamente fue madre de la parte humana de Jesús, sino que Jesús era Dios y hombre. Y por lo tanto, al haber dado a luz a Jesucristo, ella había dado a luz a Jesucristo, Dios y hombre, y por lo tanto podía llamarse sin ningún problema Theotokos, es decir, Madre de Dios. Y bueno, lamentablemente aquel concilio se llevó a cabo allá donde están aquellos árboles. No existen ya casi ninguna de las piedras de aquel lugar. Y en esa región fue en lo que es actualmente la salida del complejo arqueológico, el Concilio de Éfeso. ¿Qué tal esta visión del teatro? Se ve enorme, incrustado perfectamente en la colina, en la montaña. Y bueno, precisamente caminando desde el teatro hacia este lugar, como se los había indicado, llega uno a lo que se llama actualmente como la iglesia de la Virgen María, que se levantó donde fue el concilio de Éfeso. Nos vamos acercando al lugar mientras escuchamos distintas lenguas, porque como les mencionaba, Éfeso es uno de los puntos más visitados del Asia Menor. En aquella parte del fondo vemos sarcófagos. Y continuamos con nuestro recorrido donde dice Mergem Kilise, Church of Mary. Caminamos nosotros hacia esa zona, aunque vean, la mayoría de la gente ya sale por aquí. Después de que han hecho el recorrido, no les importa pasar a este lugar histórico del Concilio de Éfeso. Pero bueno, a nosotros que somos cristianos, que somos católicos, que somos amantes de la Virgen María y que también somos interesados en la historia, creo que nos ayuda ir a este espacio que, como ya les mencioné, tiene poco de restauración, se encuentra en un estado bastante lamentable, pero vamos acercándonos. Hay que caminar hasta donde se encuentra aquella gente y ahorro un poquito, corto el video, pero sigo adelante. Nos vamos acercando poco a poco. Como les mencionaba, hay poca gente que viene a este lugar, pero creo que vale la pena. Caminaremos hasta esa curva y después continuamos. El 1 de enero se celebra en todo el mundo la fiesta de María, Madre de Dios. Y qué mejor que estar en este lugar, en Éfeso, para celebrar el lugar, conocer el lugar donde se declaró a María, Madre de Dios, en el Concilio de Éfeso en el año 431. ¿Cómo era esta construcción? Bueno, era una especie de palacio con distintos salones. Actualmente se encuentran así las ruinas, lamentablemente, pero vamos a tratar de entrar hasta esta parte donde era el ábside más importante de la iglesia. Tenía 3 ábsides, aquí podemos ver uno, aquí otro y aquí otro en la iglesia más grande. Y vamos a caminar hacia este lugar que se encuentra a las orillas de la zona arqueológica de Éfeso. Aun cuando tenemos un poco el sonido del viento, quiero compartir con ustedes las imágenes de este lugar. En donde estoy, en Éfeso, Asia Menor y concretamente en Turquía. ¿Qué sucedió en este lugar? Bueno, a este lugar se le conoce como la iglesia de María, Madre de Dios, porque precisamente en el siglo V se llevó a cabo el Concilio de Éfeso, en el que los obispos se reunieron para declarar que María era Madre de Dios. Esto que vemos aquí eran las puertas de ingreso al lugar donde precisamente se reunieron.
Y aunque el lugar está bastante deteriorado y tiene algunas reconstrucciones, son pocas para imaginarnos cómo era el lugar. Entraríamos a lo que sería una especie de primer nártex o pórtico. Podemos ver claramente la división por esta pared, por este muro que encontramos aquí, y restos de la puerta en mármol que daría paso a la siguiente área, en donde ya se estaría entrando a la iglesia como tal. Una iglesia que estaría levantada con muros en ladrillo bastante grueso, como podemos ver ahí, y después levantada muy en alto y cubierta con alguna bóveda para cubrir el interior. Me voy a ir acercando a este lugar y habría que imaginar a los obispos, a los teólogos de aquel lugar, discutiendo si María solamente había sido madre de la parte humana de Jesucristo y por lo tanto la parte divina de Jesucristo se habría metido a él una vez que hubiera nacido. Pero la respuesta fue no. María tuvo en su vientre al Hijo de Dios, a Jesucristo, Dios y hombre. Y por lo tanto, María es madre del hombre, pero también madre de Dios. Y se declaró, por lo tanto, a María en griego como Theotokos, es decir, como la madre de Dios. Desde entonces nosotros decimos en la oración: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este momento entraríamos a los que algunos dicen que fue la sala del concilio, un lugar también con columnas y un ábside al fondo que tiene una placa que recuerda la presencia del Papa Paulo VI. Vamos a acercarnos. Algunos visitantes vienen a este lugar. Son menos los que se acercan porque la mayoría que viene a Éfeso viene solamente a la zona arqueológica que tiene que ver con los griegos, los romanos, pero no a este lugar. Esta sería la parte sagrada y como pueden ver, entre columna y columna habría una piedra como estas con la cruz de Cristo. En estos lugares falta entre columna y columna, y esto servía para indicar precisamente la parte sagrada. Todavía los ortodoxos tienen este esquema en lo que llaman el iconostasio, y nosotros nos acercamos entrando por la parte central. Aquí tendría otras columnas todavía más. Vean, tanto a un lado como al otro, y finalmente el ábside, donde se sentaban los obispos, donde se sentaban los participantes de la liturgia y también de los concilios. La palabra concilio significa precisamente eso, conciliar opiniones. No se trata de discutir únicamente, sino de llegar a conclusiones, y por eso la Iglesia tiene concilios ecuménicos, para que haya claridad en el credo de la Iglesia. Por eso en el credo decimos: creo en Jesucristo, nacido de María Virgen. Y aquí tenemos la placa que recuerda la presencia del Papa Paulo VI. Me giro ahora para que tengamos una vista general de la iglesia que acabamos de visitar en este momento de atardecer, y espero que no solamente el 1 de enero, sino todos los días del año, invoquemos a María como Madre de Dios.